tengo a mi cargo platicar un poco sobre una introducción al marco regulatorio del subsector eléctrico. En primer lugar, habría que matizar que se habla constantemente de un sector eléctrico, pero en realidad es un subsector, entendido en la teoría económica como un subconjunto del sector energético, ¿verdad? Donde también derivan los hidrocarburos. Entonces es mucho más propio referirnos al marco regulatorio del subsector eléctrico. Al respecto, estamos hablando en todo caso de normas, ¿verdad? De leyes, de instrumentos jurídicos que nos permiten hoy tener digamos, bajo diferentes disposiciones, ejercer las diferentes actividades en energía, ¿verdad? Que hoy conocemos. Para eso hay un antes y un después. El año clave en este subsector es el año 96, a partir de cuando comienza a regir la Ley General de Electricidad. Anteriormente a esta ley estamos hablando de empresas, de pocos proveedores, en todo caso es una potestad meramente del Estado. El Estado está involucrado, y no solo en Guatemala, sino a nivel general, ¿verdad? La industria eléctrica, digamos, las redes eléctricas llegaron a ser lo que fueron gracias a un impulso decidido de cada uno de los gobiernos de los diferentes estados alrededor del mundo, ¿verdad? Noten ustedes que el Estado tenía una participación activa no solo en este sector, sino en otros sectores que considera netamente estratégicos. Háblanse de hidrocarburos, telefonía en muchos lugares, trenes, buses, bueno, total, llega un momento donde políticamente las corrientes de pensamiento ceden que el Estado deje de estar efectuando emprendimientos empresariales y entonces se dedique más a otras actividades sin descuidar que es parte de sus funciones resguardar el cumplimiento de un servicio público como es la electricidad. En el caso de Guatemala, eso no es ajeno. Y, digamos, teníamos dos proveedores concretos para diferentes áreas, el INDE con un área de servicio, la empresa eléctrica con otra área de servicio, y si nos remontamos más atrás, ellos son los mismos productores, transmisores y distribuidores de la energía. Se fija un precio dependiendo del momento que se trate, que nada tiene que ver con lo que se tiene ahora en regulación. Digamos, podemos decir también que la dirección política del país en su momento podía dictar a cuánto se vendía el kilovatio hora, ¿verdad? Y eso podría favorecerle en algún momento en su gestión política. Parte de las ventajas o de los objetivos que se da a partir del año 96 con esta reforma eléctrica, ¿verdad? Para el sector, otros países como recientemente ustedes habrán oído México, se dan de una forma mucho más reciente y cada una va a conservar sus propias peculiaridades, pero se tienen, digamos, objetivos generales que se van a cumplir y que se prosiguen con esta regulación. Antes de eso, quisiera mencionar que esta ley es posible y factible solo en la medida que hay una norma superior, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que le permite que se emita una ley que le establezca ciertos parámetros al ejercicio de una actividad económica, ¿verdad? En cierta forma, alguien me mencionó una vez, bueno, mire, eso es limitar la propiedad privada, el hecho que yo, para establecer una central en Guatemala, tenga que pedir una autorización para tal cosa. Bueno, en cierta forma sí, pero es una posibilidad legal, porque la misma Constitución dice que es libre, la propiedad privada y el comercio, pero en caso de la propiedad privada, también puede estar limitada por lo que diga la ley. Dentro de ese ámbito de normas, también en la Constitución de la República de Guatemala, que es del año 85, entra en vigencia el 14 de enero del año 86 plenamente, también se establece que es una prioridad para el Estado de Guatemala la electrificación. Y desde entonces, a pesar de que el ejercicio de la actividad eléctrica en generación y en distribución eran eminentemente públicos, sí se estableció la posibilidad de que en esa actividad participaran actores privados, es decir, se previó la posibilidad, así que no entraba en ninguna contradicción, o sea, era una posibilidad constitucionalmente considerada previamente, con más de 10 años atrás, de la fecha que fue emitida la Ley General de Electricidad. Y aparte de eso, bueno, dentro de los propios objetivos del Estado está el crecimiento económico, la inversión, la creación de riqueza, aunque la palabra puede sonar chocante para alguien, pero digamos, está entre los objetivos del Estado. La Ley General de Electricidad no escapa a esa aspiración y se establece bajo la teoría para que se considere una modernización o como se le llamó en su momento, desregulación, que probablemente no sea tal,
Pero sí este nuevo momento en las normas que rigen la electricidad, estamos hablando de un régimen de libre competencia en la prestación del servicio. Aquí vamos a ver, ustedes me pueden decir, sí, hay una libre prestación hay un libre ejercicio económico en la prestación de servicio, pero vamos a ver que tiene sus matices. Si ustedes lo ven desde el ámbito del generador, el generador compite libremente en un ámbito perfectamente de libre competencia con precios para la venta de su energía y de su potencia. Esto sí se da, pero en otras industrias, en otras actividades del subsector, por ejemplo la distribución, ustedes dirían, bueno, pero no hay alguien que vaya a, qué sé yo, a Javier Paz y compita con de Oxa, sería, de Orsa, ¿verdad? Entonces, sí, en cierta forma tendrían razón. Aquí pasa un fenómeno que se le denomina monopolio natural, pero en principio, en algún momento hubo un concurso público donde en condiciones de libertad, digamos, como una subasta, se pudo optar para que un proveedor efectuara esa labor. Lo que pasa es que aquí habría que matizar que estas autorizaciones, en el caso particular de la distribución, se dan para un plazo de 50 años. Entonces, pues, dentro de 50 años podría haber otro ejercicio similar. Pero en principio, hay como dos vertientes. Hay que matizar que el transporte y la distribución son actividades muy reguladas o bastante reguladas, mientras que la comercialización y la generación de electricidad son actividades muy desreguladas o muy poco, digamos que son apenas algunas pequeñas normas las que rigen para esa actividad concreta. Sí vamos a ver que hay un cambio distinto entre el papel del regulador, que es la Comisión de Energía Eléctrica, en cuanto obviamente les imponen normas que son de obligatorio cumplimiento, pero se da en un día a día para el transporte y la distribución que básicamente son un universo, mientras que estas otras dos actividades que les menciono son otras. La otra característica de esta desregulación se denomina desintegración vertical de las distintas actividades. Por este principio se entiende que primero se delimitan las actividades, y en el caso de Guatemala, que no es distinto al resto de legislaciones, se separa la distribución. Aquel que efectúe actividades de distribución no puede dedicarse a otra actividad dentro de del mismo menú, ¿verdad? El generador se dedica a generar, el transportista se dedica a transportar, el comercializador no participa ni siquiera en los activos de nada del resto de actividades. Y este principio también está recogido en la legislación guatemalteca, con algunas variantes, porque ciertamente los generadores pueden, hay una salvaguarda en el artículo 7, donde dice que pueden establecer redes de transmisión para conectarse al sistema eléctrico, al sistema nacional integrado. Por ejemplo, es una excepción, ¿verdad? Pero en general, el transportista se dedica a transportar y no puede ni debe hacer otra cosa. Incluso el propio generador se dedica, según la ley, a comercializar su propia producción, ¿sí? No es dable la posibilidad de que efectúe tareas de comercialización comprando a terceros para luego revender. No sé si me explico. Es una actividad, según la ley, el artículo 6 de la Ley General de Electricidad, se dedica a su propia producción. Entonces, con esta limitación de actividades se persigue que haya una perfecta distinción entre las actividades, sobre todo las más reguladas, que pueden tender a interferir, por ejemplo, en el precio de la energía. Ya lo vamos a ver. Y se evita esa posibilidad. Y el último de los principios, que es toral para considerar una reforma de esta naturaleza, es el libre acceso de terceros a los medios y redes de transmisión y distribución. En el caso guatemalteco es un único sistema, ¿verdad?, que está integrado en todo el país, al cual tiene acceso cualquier interesado. No tiene las facultades un transmisor o un distribuidor para negar ya sea el acceso a inyectar o a retirar, dependiendo de la actividad que efectúe, electricidad de una red. Está todo integrado dentro de un mismo sistema operado por un único operador del sistema y del mercado. Esta regulación, que como les digo es la Ley General de Electricidad, el decreto 93-96 del Congreso de la República, reglamenta el servicio público. Por ahí hay gente que opina que bueno, en realidad la misma Ley General de Electricidad
evitó en su redacción denominar al servicio de electricidad, sobre todo al de distribución, que era una preocupación, como un servicio público, ¿verdad? Entonces, por ahí hay gente que todavía sostiene que la electricidad en Guatemala no es un servicio público, es un servicio, pero que presta un operador privado. En realidad, yo sí discrepo de esa postura, porque aparte que más adelante, o sea, después de que fue emitida la ley, un acuerdo del presidente de la República del año 700-2000, emite un acuerdo gubernativo donde define qué son servicios públicos esenciales e incluye en la literal I a la generación, a la transmisión, a la distribución, y la hace sujeta a que pueda ser intervenida en determinado momento. ¿Por qué? Porque es un sector estratégico. Imagínense ante alguna amenaza, bueno, ni siquiera con una amenaza, un pleito que pueda tener un proveedor de distribución. Piensen en la EXA, que un día decida paralizar sus actividades, o sea, prácticamente colapsa el Estado. Entonces, tiene la facultad y se reserva, de hecho, la misma Constitución se reserva la posibilidad de intervenir las empresas del Estado, las empresas de servicios públicos. Pero más allá de eso, dentro de la propia reglamentación del servicio público de distribución, para poner este ejemplo, este cobijo, esta sombrilla que se llama Ley General de Electricidad, le permite a una entidad pública que se denomina Comisión Nacional de Energía Eléctrica a establecer parámetros para poder auditar la calidad, la continuidad de ese servicio. Y le da instrumentos, le provee de los instrumentos jurídicos para que pueda ejercer la fiscalización de esa calidad y esa continuidad de servicio, le pueda emitir normas y la pueda sancionar. O sea, está creando lo que en algún momento era impensable bajo la teoría más tradicional de la separación de poderes, le está dando posibilidades cuasi legislativas al nivel que tiene para poder emitir normas, le está dando potestades cuasi jurisdiccionales porque le da posibilidad de someter, juzgar y sancionar a un particular e incluso para poder conocer entre conflictos entre agentes. Ya lo vamos a ver a detalle. Como les decía, le permite adecuar las condiciones de prestación del servicio. Otro de los objetivos es atraer inversión. Como les digo, el Estado abandona buena parte de, digamos, la titularidad del ejercicio de la actividad empresarial de la distribución de energía. También tenía el monopolio, antes de la Ley General de Electricidad, para generar, el cual se interrumpe alrededor del año 92, cuando pues, es insuficiente la demanda, es insuficiente la oferta en Guatemala que provee las empresas, las unidades generadoras del INDE, y se le permite a un sector de empresas azucareras y de barcazas poder, ¿verdad? Pero era una excepción, y se da eso, digamos, sin una ley general que lo contemple. Sin embargo, a partir de la atracción de inversión que permite la participación directa de particulares, los cuales pueden solicitar libremente, identifican una fuente de, por ejemplo, una fuente hídrica que pueda ser aprovechable, le presentan al Estado a través del Ministerio de Energía, dice, me interesa utilizar la cota tal a la cota tal, mi proyecto es este, y el Estado está obligado, y oigan esto, sin ninguna retribución en contra, a permitir el aprovechamiento de ese recurso para generación eléctrica, salvo que al momento de hacer la petición haya otro interesado, en cuyo caso el Estado se reserva la posibilidad, mejor dicho, el Estado se obliga a efectuar un concurso donde entonces ya entra por sistema de pujas, ¿verdad? Sistema de ofertas, y se le paga, digamos, el Estado recibe dinero. Fuera de ese pago que recibiría, en el caso que haya un concurso público, el Estado no percibe ningún beneficio directo ni por geotermia, ni por ningún aprovechamiento de hídrico, solar, ni siquiera se pide para ciertos, digamos, para la energía solar no se pide una autorización para utilizar ese bien. Pero a lo que voy es que para entonces teníamos dos proveedores, dos generadores, dos empresas que se realizaban conjuntamente, entre otras, las actividades de generación antes del 96, y ahora estamos hablando de más de 60 empresas que efectúan la misma tarea, digamos, a diferente escala, porque los hay pequeños productores y los hay grandes generadores que aprovechan recursos, bienes de dominio público, o bien utilizan, o no los utilizan, pueden utilizar otros recursos como carbón, ¿verdad? Combustibles,
para lo cual no necesitan una autorización de parte del Estado. A lo que voy es que después de, ¿qué serán? 21 años o 22 ya, se puede hablar con propiedad de que esta ley propició, ¿verdad? Fue el marco apropiado para atraer inversión. Y pues los números no mienten. De hecho, el sector que entiendo que está aquí representado a través de diferentes empresas, ¿verdad?, que vienen a través de ustedes, nos dice que pues, ha logrado ese objetivo, esta ley general de electricidad. Mejora la eficiencia del sector a través de la competencia, especialmente que no se asigna arbitrariamente un precio de lo que cuesta el kilovatio, sino lo define el mercado realmente. Separa roles y funciones y mitiga la interferencia política. Yo comenzaba hablando de esta porque me parece que es una de las finalidades que pues, va a ser siempre una aspiración, pero en mayor o menor grado sí ha logrado a través de la conformación de que esas actividades que siguen siendo reguladas, que les mencionaba hace un momento, el transporte y la distribución de energía, son como susceptibles o como son muy propicias a que determinada dirigencia política pueda aprovecharlas con fines propios. Es decir, a cualquier presidente le interesa que haya energía barata, ¿verdad? Y teme si el kilovatio hora sube. Entonces, ¿qué hacemos para que a la hora de poder determinar cómo llegamos a ese precio, el poder político sea ajeno a ese ejercicio, digamos, que no haya interferencia política, que simplemente los números que son, el mercado lo que dio, es lo que va a determinar el precio del kilovatio para un usuario domiciliar, ¿verdad? Cualquiera de nosotros lo somos. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, el principio está en determinar quiénes dirigen ese órgano regulador, que sí se va a encargar de temas tarifarios, ¿verdad? Vamos a ver ahí que para la tarifa, que es la gran preocupación política, ¿verdad?, por los números que puede dar, primero existe una Comisión Nacional de Energía Eléctrica integrada por 3 directores. Los 3 directores tienen lo que hoy se conocería como, para llegar a ser directores de casi que una comisión de postulación, ya desde el año 96 se consideraba en la Ley General de Electricidad. Uno proviene del sector, son 3 triunviratos, son 3 ternas las que se le proponen al presidente de la República. El sector organizado de participantes propone una terna, los rectores de las universidades del país proponen otra terna de funcionarios y el ministro de Energía propone otra terna. El presidente acude a cada una de las ternas y toma un candidato propuesto y esto se integra en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica por 5 años. Esto es en cuanto a la dirección de ese órgano regulador, pero a la vez, cuando el regulador quinquenalmente tiene que establecer los precios de la energía, digamos el precio del kilovatio hora que va a regir por los próximos 5 años, no llega a ese precio a través de un dictado, digamos, arbitrario y personal, sino que le dice al distribuidor, aquí hay una lista de proveedores de estudios eléctricos, solicite que usted quiera esta lista de no sé cuántos, ¿verdad? Usted va, lo contrata, le paga por hacer un estudio, de ese estudio que va a considerar cuál sería el precio eficiente, cómo sería el manejo de una empresa eficiente, que va a determinar un solo valor, que es el valor de la retribución que recibe el distribuidor. Tal vez me estoy yendo muy para allá, pero es decir, define solo uno de los componentes. A partir de ese estudio, que es independiente de la comisión toma lo que se conoce, o lo habrán escuchado ustedes como el valor agregado de distribución, VAD, ¿verdad? Es solamente un componente de esa tarifa. El resto de la tarifa no viene dado por ningún dictado de parte del regulador, sino que se obtiene a través de que las empresas distribuidoras efectúan licitaciones abiertas. Y otra vez nos vamos a lo de la otra diapositiva, ¿verdad? Nos vamos al mercado y hace sus compras mediante una licitación abierta que es auditada todo el tiempo por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de lo cual se obtiene el precio de los contratos y se agrega a esa tarifa. Y finalmente los costos que ya no son propios del sector eléctrico, que son la tasa de alumbrado público que dispone una municipalidad de la que se trate, y el impuesto al valor agregado que lo determina una ley del Congreso, que es la ley del IVA.